Tengo en mis manos la RTX 5060, concretamente el modelo de Palit Infinity de 3 ventiladores. Y quiero hacer este video así, hablando a la cámara con ustedes, como si estuviese hablando con un amigo, ¿no? Porque tengo bastantes cosas para comentar sobre esta tarjeta gráfica que es la entrada de gama a la serie 50 y con todo lo que esto conlleva ha tenido un lanzamiento un tanto extraño y bueno, vamos a hablar de muchas cosas en este video. Vamos a ver además mi punto de vista sobre esta gráfica, donde yo le voy a explicar por qué yo no creo que esta tarjeta gráfica sea tan mala como la gente cree y que de hecho, bueno, tiene ciertas cosas que pueden hasta llegar a ser interesantes para mucha gente. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver en este video. Vayan por algo para comer, por algo para tomar, porque tengo mucho para comentar sobre la 5060. Pero antes, como siempre, patrocina este video Kissfan.com, nuestra tienda ya a esta altura amiga, que desde ya hace años ofrece las claves de Windows 11 y Windows 10 más baratas de internet. Es que no me canso de decirlo porque están literalmente a mitad de precio que en algunas tiendas de la competencia. Y además es espectacular porque pueden pagar con PayPal, ahí eligiendo la segunda opción, y les va a llegar rápidamente la clave a el mail que usaron para registrarse en la misma. Es espectacular, tienen packs también de Windows más Office, ahí con los códigos que les voy a dejar todos en la descripción por si no se aplica el descuento automáticamente. Y realmente una vez que lo compran, activarlo es súper simple y no les toma más de 10 segundos. Comprando una clave no solamente dejan de lado la piratería, sino que apoyan directamente a este canal y es espectacular porque así todos nos beneficiamos. Estimados, les dejo todos los links en la descripción y agradezco muy fuertemente a KissFan por apoyar el canal desde ya hace tantos años. Bueno, y ahora sí, antes que nada tenemos que hablar un poco de este ensamble de Palit Infinity, que la verdad está bastante bien. Es un ensamble sencillo, es un ensamble completamente hecho en plástico, pero bueno, cumple con su función y además esto le permite a esta 5060 ser, por lo menos acá en Uruguay, el ensamble más económico de la 5060 y con diferencia. Si ustedes no son de Uruguay, probablemente puedan conseguir este modelo por un precio muy cercano al MSRP, porque esta gráfica acá en Uruguay es el ensamble más barato y de hecho tiene un precio similar a la 4060 Ti de generación pasada, GPU a la cual, bueno, iguala o supera en desempeño en la mayoría de los casos. Este modelo además es de 3 ventiladores, tiene un backplate en la parte trasera también de plástico para mejorar su rigidez ahí y bueno, en realidad es bastante sencillo, bastante correcto. Digo, no tengo mucho para criticar sobre el ensamble porque lo que importa evidentemente son las temperaturas y el rendimiento. Cabe destacar que además Palit, bueno, por lo menos en Uruguay, es una de las marcas con menos tasa de RMA que hay. Esto está comprobado. Prácticamente 4.000 gráficas vendidas de la serie 40 en toda su generación y solo 3 tuvieron RMA. Eso es una tasa inferior a el 1%. Así que la verdad es que estas GPUs, por lo menos acá en Uruguay, según lo que me han comentado la gente de los distribuidores, es una marca que ha venido muy bien y el hecho de que sea económica, digo, no implica necesariamente que sea mala. Eso para la gente que esté preguntando por estas GPUs, particularmente Palit, que quizá no tantísima gente conoce. Y ahora sí, ya hablando de las especificaciones de esta gráfica, ¿no? En general de la 5060, vemos algo que es bastante interesante, porque estamos con el chip GB206, ese chip de Ada Lovelace de entrada que hay ahora mismo. Tenemos 3840 CUDA cores y tenemos por lo tanto 30 RT cores y 120 Tensor cores. Esto es evidentemente arquitectura de última generación. Tenemos además 8 GB de memoria VRAM GDDR7 con un bus de 128 bits. Y acá es un poco donde entra quizá la polémica, porque esta gráfica, bueno, al ser de entrada, mantiene los 8 GB que ya tenía la 4060. Así que digo, acá lo más interesante es ver cuál es el salto de rendimiento que da esta GPU respecto a la generación pasada. Pero bueno, quizá lo que mucha gente pudo haber criticado es el hecho de que esta gráfica, a pesar de que es de entrada y a pesar de que mantiene el precio de $299 MSRP de la generación anterior, bueno, te mantiene la misma cantidad de VRAM, con las limitaciones que sabemos que esto va a tener en gaming y también en productividad. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver en las pruebas que vamos a hacer a continuación. Pero regresando a las especificaciones, comentarles que esta gráfica tiene un problema, bueno, entre comillas un problema, y es que trabaja con 8 líneas PCI Express 5.0. Así que ojo
con tener una computadora que sea PCI Express 2.0 o 3.0, porque quizá eso te podría limitar. No tanto en cuanto al rendimiento de la GPU, sino con algo que voy a comentar al final después de que veamos las pruebas, ¿sí? Así que les pido por favor que se queden a las pruebas y que después escuchen lo que tengo para el final para comentar, porque tengo mucho más para comentar sobre esta GPU. Así que vamos a ver cómo rinde. Bueno, y algunas generalidades, mientras vemos acá a Playtale Requiem, esto está a 1080p y está con la máxima calidad gráfica sin ningún tipo de rescalado y el ray tracing encendido. Esto es lo que da la gráfica a 1080p con este juego, que tampoco es el último que salió, ¿no? Sin embargo, ya ven que igual le cuesta bastante. Esto lo quiero comentar antes de empezar a abordar el resto de pruebas, porque es algo que se va a seguir viendo en todos los juegos. 8 GB de VRAM no te va a alcanzar si querés jugar en la máxima calidad gráfica y querés usar el ray tracing. Incluso acá, al activar el DLSS, como estamos viendo ahora, la cosa mejora. Digo, los average FPS, los FPS promedio aumentan un poco, pero de repente sigue habiendo bajones. Esto usando, repito, la máxima calidad y el ray tracing, incluso al usar el DLSS. Y esto ocurre incluso aunque el juego esté reportando que está usando menos de 7 GB de VRAM, ya se empieza a usar memoria compartida del sistema, y esto afecta el rendimiento en los juegos. Esto pasaba con la 4060 y se mantiene en las mismas condiciones que probamos la 4060 hace un tiempo. Acá pasa lo mismo. Los 8 GB no te alcanzan aunque estés usando DLSS si querés jugar en la máxima calidad a un juego que es pesado como este. Pero, y acá es donde viene el pero más grande, la cosa cambia dramáticamente solo cuando ponemos el juego en la configuración alta. Ahí ya los 8 GB sí que alcanzan y la gráfica mejora el rendimiento de una manera brutal. Y esto que están viendo acá lo quise poner al principio de todo porque es algo que vamos a ver en todos los juegos que vamos a probar. Si bajás de ultra a alto o de ultra a medio, mejorás muchísimo el desempeño y no vas a perder tanta calidad gráfica. Y eso es algo que, bueno, hay que hacer cuando no tenés mucha memoria de video. Están viendo que el juego configurado en alto, sin ray tracing obviamente, solamente en gráficos altos a 1080p, el juego va sobrado como una gráfica de frame times plana por arriba de los 100 cuadros por segundo. Esto se mantiene también en God of War. God of War, este juego fue pensado para correr en una PlayStation 4, entonces obviamente no es tan ridículamente pesado y el port a PC quedó bien optimizado y no es un juego tan difícil de correr. Entonces acá están viendo que también configurado en la máxima calidad gráfica, en este caso acá no hizo falta poner el juego en alto, porque acá incluso en ultra ya la VRAM era suficiente. Acá estamos usando la máxima configuración, 1080p, ultra y DLAA, o sea, estamos usando rescalado nativo, estamos usando el DLSS pero en la manera nativa, y ven que igual estamos por encima de los 60 cuadros por segundo, 90, 100 de ratos acá en esta pelea. Así que digo, es más que aceptable. Acá si usan el DLSS en el modo calidad les va a dar todavía más rendimiento. Si bajan los settings obviamente también va a mejorar. Acá sí ya alcanzó para correr en ultra. Por eso les digo, si la VRAM alcanza y si la gráfica no satura el bus de la memoria, el buffer de la memoria, entonces el rendimiento va a ser aceptable en la mayoría de los casos. En el Expedition 33 acá diría que la memoria de video no se llegó a saturar del todo, por lo menos no tuvo un desempeño tan malo, pero sí estaba justa la gráfica, ¿no? Acá a 1080p con todo en épico y el DLSS en calidad a 1080p. Bueno, tenemos un desempeño aceptable, más o menos en torno a los 50, 60 cuadros por segundo. De repente bajaba, de repente subía. Acá era un poco inestable, pero no era tan malo como en la Playtale Requiem, donde claramente la gráfica tosía porque se quedaba sin VRAM. Acá no tenemos trazado de rayos, con lo cual no es tan pesado y tampoco tenemos tanto uso de memoria. Sin embargo acá, bueno, al poner el juego en alto en lugar de en épico, en alto, incluso poniendo en el modo DLAA, o sea, sin usar un rescalado como tal, sino que con el DLSS en el modo nativo, bueno, tenemos un desempeño mucho más consistente, con lo cual, bueno, lo mismo, ¿no? Acá bajando de ultra a alto, no sos tan dependiente del upscaling y además el juego funciona mejor, porque la memoria no va saturada. Monster Hunter Wilds es un juego que tampoco vamos a poder correr si queremos usar la máxima configuración gráfica. Acá tenemos DLSS calidad,
Ray Tracing en alto y todo el juego configurado hasta arriba. Y realmente, bueno, el desempeño no era bueno. En esta configuración el desempeño no era bueno. Teníamos algunos bajones importantes de FPS. Una gráfica de frame times toda con muchos picos. Esto evidentemente porque la GPU iba absolutamente saturada. Insisto, aunque se está diciendo acá, según el uso de memoria, que estamos por debajo de los 8 GB, claramente la gráfica va completamente saturada. Esto se puede ver incluso en esta primera escena cinemática, ¿no? Que la gráfica va completamente saturada. Incluso acá, donde no hay prácticamente texturas, donde no hay prácticamente vegetación, ya ahora mismo la gráfica va completamente saturada. Y sin embargo, en esta misma escena del juego, donde estamos jugándolo también a 1080p, pero estamos jugándolo con DLAA, o sea, la máxima configuración donde no hay rescalado, está nativo a 1080p en alto y sin Ray Tracing. Fíjense que el desempeño aumenta significativamente. Sigue sin ser una experiencia perfecta, pero ya estamos teniendo muchísimo mejor rendimiento simplemente con bajar la configuración de ultra a alto y apagando Ray Tracing. Lo mismo, acá al usar la máxima configuración, al usar Ray Tracing, por más DLSS que estemos usando para apoyar la gráfica, se nos queda corta. Sin embargo, acá al bajar un poquito los gráficos, que se ve igual, realmente se ve igual, ya tenemos mucho mejor desempeño, considerando que este no es un juego particularmente bien optimizado para las gráficas de Nvidia. En la prueba de benchmark de Avatar Frontiers of Pandora tuvimos una media de 89 cuadros por segundo, con el juego configurado todo en alto, con el DLSS en calidad. Acá ya tenemos algo de trazado de rayos, no está en ultra, pero está en alto. Y yo sé que este juego es muy pesado en la VRAM. Y yo pensé que al terminar el benchmark, si me metía dentro del juego y jugaba un rato, iba a saturar enseguida la memoria. Sin embargo, para mi sorpresa, bueno, esto no ocurrió y realmente pude tener una buena experiencia, pero, insisto, con una configuración un poquito más conservadora. Gráficos altos a 1080p con DLSS calidad en uno de los juegos más pesados en lo que a VRAM respecta, y lo pude correr bastante bien sin demasiado problema. Como digo, acá tocando un poco la configuración gráfica se puede jugar bien. Esto en ultra realmente era imposible porque ya después de un rato se saturaba la memoria e incluso hasta se crasheaba el juego. Pero en alto y a 1080p con el DLSS en calidad, el juego, incluso usando Ray Tracing que está incluido en el motor, iba bien. Así que esto sí que me dejó bastante sorprendido. En Cyberpunk 2077 la historia se repite con lo que ya veíamos en la 4060, y yo esto lo comenté en más de un directo y video que ustedes ya han visto. Acá todo el juego configurado a 1080p con todo en ultra y Ray Tracing en ultra con el DLSS en calidad a 1080p. Y al principio de la prueba el juego empieza a andar bien, el benchmark evidentemente lo puede ejecutar con mucha solvencia, pero la cosa es que al paso del tiempo, luego de un rato de estar jugando, la gráfica se empieza a saturar y la VRAM se llena al punto en que el juego se hace completamente injugable. Esto ya pasaba con la 4060 en esta misma configuración. Entonces no es problema de la gráfica, sino que es problema de la memoria. Obviamente esto con Path Tracing empeora. Yo creo que esta GPU no es para Path Tracing, a no ser que quieras poner el DLSS en modo rendimiento o ultra rendimiento a 1080p, con el compromiso de calidad que eso puede traer. Bueno, esta no va a ser una GPU pensada para Path Tracing en, bueno, buenas condiciones, ¿no? Más con esta cantidad de memoria. Sin embargo, lo mismo, acá al poner el juego simplemente con gráficos altos y DLAA, o sea, sin usar el rescalado, solamente con el DLSS en el modo nativo, DLAA, gráficos altos y sin Ray Tracing, el juego va sobrado, con una muchísimo mejor experiencia, mucha más solvencia, una gráfica de frame time mucho más plana, mucho más estable, todo el rato por encima de los 100 cuadros por segundo. Por lo cual, insisto, esta es una GPU que te va a dar mucho mejor solvencia, mucho mejor servicio si sos un poco más conservador con los settings. Jugar a este título en alto ya es una muy buena experiencia. Si vos querés jugar con Ray Tracing, bueno, ahí
es cuando van a empezar los problemas, sobre todo con esta cantidad de VRAM. La gráfica es bastante capaz, es bastante potente, pero digo, por el tema de la VRAM no es posible usar las calidades más altas, y esto se va a seguir repitiendo, como vamos a ver a continuación. En Horizon Forbidden West también es bastante evidente. Acá lo tengo configurado con todo en ultra, en Very Height y DLSS calidad, y fíjense que acá es bastante solvente, por encima de 60 cuadros por segundo, pero no hay frame generation y está el rescalado en calidad y se puede jugar bastante bien. La cosa es cuando nos vamos a la ciudad donde está llena de NPCs, y ahí ya es donde la VRAM se empieza realmente a saturar, e incluso con el juego configurado, como están viendo, insisto, con el rescalado, o sea, acá se está usando ya DLSS a 1080p, ¿no? Que eso ya incluso reduce el uso de la VRAM. Incluso así, con el rescalado, también el rendimiento es bastante justo, justamente porque nos quedamos sin VRAM. Ahora enseguida les voy a mostrar cómo se empieza a usar memoria del sistema cuando se sube la configuración gráfica. Al bajar la configuración de muy alto a alto o a medio, todos los problemas se solucionan y el juego va mucho más estable, mucho más fluido, ¿no? Con una gráfica de frame times mucho más plana, y realmente la GPU se mueve con mucho más solvencia porque no se está saturando el buffer de memoria. Y acá lo ven en tiempo real. Cuando yo pongo el juego en muy alto, si me voy al administrador de tareas, ustedes ven cómo se empieza a usar la memoria compartida del sistema, que hasta ese momento no se estaba usando. Insisto, esto incluso aunque el Afterburner no esté reportando una saturación completa de los 8 GB, de todas maneras se empieza a usar la VRAM, y eso es lo que nos da los bajones de desempeño. Y esto es un problema que se va a ver más aún en aquellos equipos que tengan un bus de PCI Express más lento, un PCI Express 4 o un PCI Express 3, ¿no? Cuando se esté usando la memoria del sistema que pase por el bus de PCI, esos datos van a tener más cuello de botella, y estos equipos más antiguos van a sufrir muchos más bajones en caso de que la VRAM se sature. Por eso insisto, acá es importante, ¿no?, cuidar los settings, y si se cuidan los settings y la VRAM no va saturada, la gráfica es muy competente, como están viendo ahora. Y literalmente exactamente lo mismo pasa en Hogwarts Legacy. Miren, acá se ve en tiempo real. Esto está configurado en ultra, con la máxima configuración gráfica, Ray Tracing en ultra y DLSS calidad. Y fíjense cómo paulatinamente van bajando los FPS. Y miren ahora, justo en este momento, cuando esté saliendo de Hogsmeade, yo no toqué nada. Fíjense cómo se desploma absolutamente el rendimiento, cae completamente el rendimiento porque estamos usando Ray Tracing, y aunque nos esté diciendo que estamos usando 6,2 GB de VRAM, ya se está usando memoria del sistema compartida, y eso es lo que nos deteriora el rendimiento. Ahí están viendo la configuración, está con el DLSS, está ya puesto el rescalado, está puesto el Frame Generation también, y está obviamente todo configurado en ultra con Ray Tracing, ¿no? En la máxima configuración. Por eso insisto, en esta configuración, incluso con DLSS, incluso a 1080p, y por más Frame Generation que tengamos, ven ahí como de repente suben los FPS y de repente bajan estrepitosamente porque, bueno, la VRAM se satura. Y además también otros problemas, como están viendo acá, no sé si se aprecian la grabación, pero algunas texturas en las paredes de las casas no terminan de cargar del todo hasta que yo no estoy demasiado cerca, como que tardan bastante en cargar. Todos estos problemas son por la VRAM. Acá lo mismo, si yo bajo los settings y en lugar de querer jugar con todo hasta arriba, el Ray Tracing y todo hasta arriba, lo pongo todo en alto, con el Ray Tracing apagado, todos los problemas se solucionan. Ya no hay problema en la textura que demora en cargar, ya no hay problemas de rendimiento, el juego va súper fluido, no sos dependiente ni de DLSS, ni de Frame Generation, ni de nada, porque el juego va mucho más solvente. Véanlo, ahí justamente hago el cambio y fíjense cómo pasa de ser un completo desastre a ser una experiencia muchísimo más solvente. Esto, insisto, se atribuye 100% a la VRAM. No es ni por el bus, ni por el caché, ni por la arquitectura, ni por nada. El problema acá es la VRAM. Al jugar en alto, fíjense, la VRAM no va saturada y el juego se desenvuelve sobresalientemente bien. Bueno, y acá tuvieron la RTX 5060, y como les dije antes de las pruebas, tengo mucho más para comentar. Esta gráfica tuvo un lanzamiento polémico. ¿Por qué polémico? Porque en realidad
no tuvo ninguna campaña de reviews. Ningún medio, por lo menos conocido, recibió esta gráfica con embargo para sacar el review antes de tiempo, y de hecho el driver no estuvo disponible hasta la salida de la GPU, con lo cual nadie pudo realmente probar esta gráfica hasta el día que salió, por lo menos en las mejores condiciones posibles, con la salvedad quizá de algunos medios ahí que tuvieron que aceptar algunas condiciones especiales para poder mostrar este producto como preview, y esto realmente dio una muy mala imagen. Y luego de haber visto las pruebas, la verdad es que esto me parece que fue una maniobra que no debió haberse hecho, porque esta gráfica, la realidad es que no es una mala gráfica, es una gráfica que da un salto a la 4060 bastante interesante, y de hecho esta gráfica, sin contar el Multiple Frame Generation, da un salto de rendimiento mayor respecto a la 4060 que el que tuvo la propia 4060 respecto de la 3060. Así que digo, no entiendo por qué la necesidad de estar ocultando las reviews de esta GPU, que si se prueba bajo las condiciones correctas da un buen desempeño. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta 5060 no es una gráfica para jugar con todo en ultra, ni siquiera a 1080p, y ni siquiera usando el Deep Learning o la tecnología de reescalado de Nvidia. Es una gráfica para jugar a 1080p, a eSport, a alta tasa de refresco, y es una gráfica que te va a dejar jugar a juegos AAA, por lo menos en gráficos altos a buena calidad. Eso fue lo que pudimos ver en las pruebas. Así que, entendiendo este punto de partida, se puede hacer un review mucho más positivo. El problema que tienen estas GPUs es que te las quieren vender como algo que no son. Esto no es una gráfica para jugar en ultra, ni para jugar con path tracing, ni para jugar en la máxima calidad, ni para jugar en 1440p o 4K o explorar más resolución. Esta GPU no te va a servir para jugar a los juegos AAA con máxima calidad. Cuando llegue GTA 6, cuando lleguen juegos de próxima generación que sean pensados para las consolas actuales, digo, vas a tener que tener algún recorte gráfico, porque si no te vas a quedar corto con la VRAM, aunque estés jugando a 1080p y aunque estés usando el Deep Learning Super Sampling. Evidentemente, si pones el DLSS en performance o lo pones en balanceado a 1080p, bueno, ahí probablemente no estés saturando la VRAM realmente, pero digo, ya eso no sería una performance de 1080p ni siquiera, porque estarías partiendo de una base de un renderizado a muy baja calidad. Entonces, bueno, ustedes tienen que acomodar los settings. Ahora, si jugás en gráficos altos o en gráficos medios, ya ahí sí tenés una muy buena performance. Y yo creo que el problema viene más que nada porque mucha gente cree que una gráfica de estas va a poder jugar a 1440p o va a poder jugar con todo en ultra, y eso es algo que nunca ha ocurrido con ninguna de las gráficas de la serie 60 realmente, sin tener que hacer por lo menos algún sacrificio en los settings. Esto pasa desde tiempos inmemorables, cuando vos querías jugar con una GTX 960 Assassin's Creed Unity, digo, en settings más allá de medios, la GPU se moría. Y digo, quien tenga más de 25 años y esté en esto del PC Gaming hace más de una década, lo podrá recordar. Entonces, quizá el problema es también el marketing que les hacen estas GPUs, pretendiendo ser algo que no son realmente, y eso es también lo que le pasaba a la 4060. Pero bueno, dejando de lado esto, como gráfica de entrada, creo que es un producto muy competente. Es una gráfica para jugar en gráficos altos, a 1080p, a buenos FPS, y bueno, lo que sí, obviamente, al tener 8 GB de VRAM, bueno, probablemente la gráfica no envejezca del todo bien, y lo que te va a pasar es que los juegos que vayan saliendo tenés que estar haciendo recortes en los settings para que te funcionen bien, pero eso no quiere decir que la gráfica sea mala, es una gráfica de entrada y por lo cual debe ser evaluada como tal. Respecto a la productividad, voy a hablar un poco sobre la productividad. Yo creo que el tema productividad en una gráfica de estas no es algo que a mucha gente le pueda llegar a interesar, porque digo, es una gráfica de entrada con 8 GB de VRAM, con un precio de $300 de MSRP, con lo cual digo, no te va a servir para un trabajo profesional ya de una calidad muy alta. Sin embargo, yo probé algunos motores de render, evidentemente, que es donde la GPU tiene más importancia cuando querés renderizar, cuando querés usar la gráfica así de forma ruda, ¿no? Y ahí, obviamente, las limitaciones se ven enseguida. Ya en la escena de D5 Render, si querés exportar un render en 4K, la gráfica va a tardar más de 5 minutos, cuando la 5060 Ti
de 16 GB tardaba 1 minuto y poco, esta se queda sin VRAM, incluso ya en la fase de viewport, ya cuando se ve la preview del modelo, ya ahí la VRAM va saturada. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta porque estás viendo en el administrador de tareas que la GPU está usando memoria compartida del sistema. Así que ahí es cuando vos ves que la GPU se empieza a saturar. Después en Twinmotion pasa lo mismo, se ve que cuando está el viewport abierto, la GPU no consume toda la VRAM, pero en cuanto le das clic al botón de render, ya se empieza a usar memoria compartida del sistema y de hecho el Twinmotion se me crasheaba. No era posible completar el render con el modo Path Tracing en esta gráfica porque evidentemente queda completamente saturada. Yo entiendo que quizá Twinmotion en el modo Path Tracing, ¿no?, en una resolución más allá de 1080p es demasiado para esta GPU, pero es lo que les digo, es una gráfica de entrada. Si querés dedicarte a trabajar, te compras un modelo con 16 GB, una 5060 Ti o una 5080 o una gráfica de gama superior y ahí vas a poder trabajar mucho mejor. Esta es una GPU para jugar en buena calidad a 1080p usando las tecnologías de Nvidia, DLSS, Frame Generation, Ray Tracing, y ahí no vas a tener problema. Lo que siempre digo, no te sirve de nada tener todas las tecnologías que tiene Nvidia, que son espectaculares, si la gráfica se te va a quedar sin VRAM. Entonces lo que tenés que hacer es, bueno, acomodar el juego para que la gráfica no se quede sin VRAM. Mientras tengas VRAM, la experiencia va a ser buena. Entonces, si compras una 5060, es un poco un déjà vu de lo que te pasaba con la 4060. No vas a poder jugar en ultra a todos los juegos, no vas a poder usar Path Tracing en todos los juegos, pero bueno, eso no tiene nada de malo. Es una gráfica que por su precio es muy buena. Y un dato interesante es que si la comparas con la 4090, bueno, esta gráfica tiene un recorte de aproximadamente un sexto, ¿no? Un sexto de la cantidad de conteo de núcleos CUDA y el conteo de núcleos para Ray Tracing respecto a la 5090. Sin embargo, el precio es de mucho menos, de un sexto. O sea, esta GPU cuesta prácticamente un octavo o una décima parte de lo que vale la 5090. Así que si tenés en cuenta este recorte que te comento, donde esta GPU es un sexto de la 5090, pero vale un octavo, en realidad, digo, la relación calidad-precio de este producto me parece bastante buena. Obviamente yo hubiera preferido que esto me lo vendan a 199 como una 5050, pero seguramente la 5050 llegue después aún con un recorte mayor. Lo que puedo decir es eso, esto es una GPU con 8 GB de VRAM, va a ser insuficiente para muchos casos. Si querés jugar a más de 1080p vas a tener que hacer un sacrificio gráfico muy grande, y si querés jugar a 1080p lo vas a poder hacer sin problema, siempre y cuando no llenes la VRAM. ¿Y cómo se llena? No activando Ray Tracing y no usando la máxima configuración gráfica. Haciendo esto, el desempeño va a ser bueno. Si querés jugar a eSports, si querés jugar a juegos AAA en settings buenos, en settings moderados, esta gráfica va a cumplir muy bien. Y de hecho, yo tengo mucha fe de que esta GPU se va a vender muy bien. No calienta nada, no consume prácticamente nada. Y además también tenés Multiple Frame Generation con las limitaciones que eso conlleva, ¿no? Y también acceso a el Nvidia App, que realmente lo vienen puliendo bastante bien. Si viene algún problemita de driver por ahí, digo, realmente la GPU tiene una solvencia bastante buena, sobre todo cuando la comparás con la 4060, que es la GPU a la cual sustituye, teniendo en cuenta que esta va a costar lo mismo que la 4060. Así que si lo veo desde ese punto de vista, me parece que es un muy buen producto, pero claro, siempre con sus limitaciones. Respecto al modelo de Parit, como les digo, es muy bueno, no calienta nada, es súper fresca, no hace ruido y, digo, por lo menos en Uruguay el RMA es muy bajo, así que es un modelo plenamente confiable desde ese punto de vista. Quedará ahora compararla con la 9060 XT de 8 GB, que vale lo mismo, y creo que ahí también es donde entra un poco la discordia, porque yo creo que esta gráfica es peor, no técnicamente hablando, que la 9060 XT de 8 GB, así que ya eso lo veremos en un video de futuro, pero bueno. Si estás buscando una gráfica de entrada para suplantar tu 2060 o tu 1060 o tu RX 580 o una GPU que tengas de hace mucho tiempo, esta GPU te va a dar un buen servicio. Ahora, si vos venías ya de una 4060 o de una 3060 Ti, bueno, este upgrade no es para vos. Ya anda por algo más potente, una 5070 o en todo caso una 9070, que ambas GPUs hacen un salto muy grande de todo punto de vista respecto
de este modelo. Así que bueno, estimados, espero que les haya gustado este video. Si fue así, apoyo lo que me gusta para que más gente lo vea. Quiero agradecer por supuesto a la gente de Unicom en Uruguay y de Palit por haberme mandado estas gráficas para el review. Quiero que ustedes sepan, ¿no?, la audiencia, que este review no tuvo ningún tipo de arreglo, ningún tipo de guión. Yo podía decir lo que yo quisiera, como siempre. Y bueno, la review es positiva. Yo creo que este es un buen producto. Yo lo voy a recomendar. A mí esta gráfica me gusta. Es un producto que no me desagrada. Es un producto que entiendo que tiene mucho público que le puede gustar. Y yo creo que no hay que ser tan malo. Simplemente hay que no dejarse llevar por el marketing. Y además hacer un análisis, digamos, con coherencia. 8 GB es insuficiente, 8 GB no te va a alcanzar para todo. Esta gráfica tiene sus limitaciones, pero si entendés cuáles son las limitaciones, creo que es un producto que, digo, a mucha gente le va a dar un excelente servicio, teniendo en cuenta esto que les comento. Estimados, ahora sí, si este video les gustó, apoyen lo que les gusta para que más gente lo vea. Déjenme su comentario a ver qué les parece a ustedes, si les gusta, si no les gusta. Todo lo quiero leer ahí abajo. Vamos a tener más contenido sobre esta gráfica. Si sos nuevo en el canal y llegaste de casualidad, suscríbete porque hay mucho más para comentar sobre esta gráfica y también otras que faltan ver de la serie 50. Así que atento ahí. Sumate a nuestra comunidad de Discord porque ahí tenemos un chat con la comunidad súper activo. Tenés ofertas de hardware, preguntas, memes. Está muy interesante, así que sumate ahí a la charla con la comunidad. Y también, bueno, seguime en redes para mucho más contacto directo y no perderte de nada de adelantos que puedo estarles mostrando por allí también. Estimados, ahora sí, mi nombre es Guillermo, gracias por haberse quedado hasta el final del video, les mando un abrazo a todos y por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.